Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su conversatorio del Grupo de Atención Primaria en Salud. Les recuerdo a todos que este conversatorio se realiza siempre un miércoles de cada mes, desde tiempo atrás. Invitamos a todas las personas que se interesan en el tema de salud pública y muy especialmente también en atención primaria de salud. Este espacio es organizado por la Asociación Colombiana de Salud Pública en conjunto con la Alianza Académica Nacional, Presente y Futuro de la Salud Pública y varias universidades. Nos acompañan entonces representantes de la Universidad de Sucre, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Norte y la Universidad de Cartagena. Siempre contentos y agradecidos por su participación. En esta ocasión vamos a estar en el último conversatorio que hemos pasado en los carteles de invitación del primer semestre de este año y en esta ocasión con un tema muy especial que hemos llamado pues de remembranzas de lo que ha ocurrido de experiencias de APS en el país. Sin más, con este saludo, entonces quiero darle la palabra a la profesora Ana Cecilia Ortiz Zapata de la Universidad Católica de Oriente, quien tendrá el gusto de presentar este conversatorio hoy, y a nuestros participantes. Profe Ana Cecilia, bienvenida. Adelante. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este evento. Tengo el gusto hoy de presentar a la profesora Clara Inés Giraldo Molina, enfermera de la Universidad de Antioquia, especialista en pediatría del Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, magíster en Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, vicedecana en 2 oportunidades y decana en propiedad por 3 años, vicerrectora de extensión de la Universidad de Antioquia entre junio del 95 y el 2001, decana nacional de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia por 11 años, de julio de 2011 a junio de 2022, consultora profesional para el diseño y acreditación de calidad de programas de enfermería del nivel superior y evaluación de programas de salud y educación sobre temas de salud pública para varias universidades, para académico nacional y acreditación del CNA y coordinadora del programa de evaluación del proyecto UNI Río Negro adelantado mediante la alianza estratégica entre la Universidad de Antioquia con la Fundación Kellogg y el municipio de Río Negro por más de 7 años. Como pueden ver, pues esta es una de las razones que trabajó como coordinadora de evaluación en este programa UNI, que es lo que nos convoca el día de hoy. Y el otro ponente es el doctor Luis Javier Giraldo Munera, médico egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en cirugía, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Martín de Sabaneta y director del programa Río Negro adelantado mediante la alianza estratégica entre la Universidad de Antioquia con la Fundación Kellogg entre los años 1993 y 1999. Estos son nuestros 2 exponentes quienes nos van a acompañar contándonos en este capítulo de remembranzas toda su experiencia con el programa ONU. Bienvenidos, profesor. Tienen la palabra. Muchas gracias a los organizadores de este conversatorio por la invitación que nos han hecho. Me agrada mucho estar en presencia de este auditorio tan selecto y que ha tenido, creo que por siempre, toda su atención y su interés puesto en lo que es la atención primaria en salud. Agradezco a la red de voluntariado de atención primaria en salud familiar y comunitaria, a la Asociación de Salud Pública,
Me complace mucho estar acá con la doctora María del Pilar, con el doctor Juan Eduardo Guerrero, la doctora Ana Cecilia, el doctor Rafael, y en nombre del grupo de trabajo que hicimos parte del proyecto UNI Río Negro, quiero agradecer la invitación y espero cumplir con las expectativas que ustedes tienen y se han propuesto al hacer esta remembranza. Voy a compartir con ustedes la idea fundamental de lo que fue el programa UNI y más adelante la doctora Clara Inés Giraldo nos dará algunos aspectos de lo que fue el desarrollo académico y la evaluación de este proyecto. El ideario UNI tuvo como tres pilares: la formación de un profesional de la salud que fuera conocedor de la realidad social, de la realidad de salud, competente para ejecutar acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, no solamente del individuo, sino de la colectividad. El desarrollo de un sistema local de salud que estuviera orientado a la atención primaria en salud, una salud universal en su cubrimiento, integrador de las acciones y de los actores, y escenario ideal para la formación de profesionales de la salud. Y una comunidad, al se pretendía garantizar la participación de la comunidad en las actividades del sector salud, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista formativo. ¿Cuál es el contexto sobre el cual se desarrolló este programa? Lo primero fue responder a una convocatoria que hizo la Fundación Kellogg a 230 instituciones de salud de Latinoamérica con el fin de desarrollar un proyecto de formación de recursos humanos en salud con participación de la comunidad en el contexto de un sistema local de salud que tuviera énfasis en la atención primaria. La conformación de un grupo interdisciplinario de los programas del área de la salud de la Universidad de Antioquia, dentro de un proceso que venía de tiempo atrás de lograr la articulación y la coherencia entre los diferentes programas. En tercer lugar, el desarrollo de un sistema local de salud en el municipio de Río Negro, un proceso que se había iniciado con, diríamos, con la comisión del doctor Luis Eliseo Velázquez, profesor de Pediatría Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, para que en aras del ambiente que había en ese momento, que era la Constitución del 91, la Ley 10 y al final del año lo que fue la Ley 100 de 1993, el desarrollo de ese sistema local de salud. En cuarto lugar, la política, que pudiéramos decir pública, del alcalde de Río Negro en ese momento, el doctor Jorge Alberto Urrea, que estaba interesado en que el municipio de Río Negro participara en la transformación del sistema de salud. Y finalmente pudiéramos hablar que había una tradición participativa de la comunidad del municipio de Río Negro a lo largo del tiempo. Todo esto pues estaba enmarcado en lo que pudiéramos decir eran las nuevas tendencias en la formación de talento humano en salud, el proceso de descentralización en salud y una tradición de parte de la Universidad de Antioquia de querer extender su misión hacia otros municipios del departamento de Antioquia y por fuera del Valle de Aburrá. Una pregunta que uno se hace es: ¿por qué en el municipio de Río Negro se tomaba esta idea de desarrollar este proyecto? Y se escogió el municipio de Río Negro por una razón fundamental: un espacio geográfico, social y cultural que nos permitía en cierto momento desarrollar lo que se proponía el proyecto desde el punto de vista de tener un espacio geográfico y un espacio que en este caso estaba sufriendo de industrialización, de migración de parte de la
gente del Valle de Aburrá. Yo diría que se estaba convirtiendo progresivamente el municipio de Río Negro no solamente en ciudad dormitorio de los habitantes del Valle de Aburrá o de los ciudadanos que trabajan en el Valle de Aburrá, sino también sufriendo su propio proceso de industrialización. Asimismo, el hecho que habíamos mencionado ahora de que había un proceso de descentralización de la Universidad de Antioquia en cabeza de la Facultad de Medicina, y ya se tenía de por sí la presencia del doctor Luis Eliseo Velázquez y un interés marcado de quien había sido el director seccional de salud de Antioquia, el doctor Jorge Humberto González, que consciente de ese proceso de descentralización de la Universidad de Antioquia y como egresado de la Universidad de Antioquia, había construido en la parte de atrás del Hospital San Juan de Dios de Río Negro unas instalaciones para que allí tuvieran presencia los programas del área de la salud de la Universidad de Antioquia. En segundo lugar, diríamos que se conformó un grupo de trabajo con líderes de los programas del área de la salud, específicamente de bacteriología, enfermería, odontología, medicina, nutrición, veterinaria y el mismo director local de salud, con los cuales se hizo un análisis situacional, no solamente de la Universidad de Antioquia, sino también desde el punto de vista de lo que era el municipio de Río Negro y lo que era la comunidad de Río Negro. Y finalmente pudiéramos hablar que en este caso había un interés marcado en lo que llamaríamos el proceso mismo de descentralización de la salud y la conformación de ese grupo de trabajo. ¿Cómo se desarrolló este proceso? Lo primero fue, como lo mencionamos ahora, una convocatoria de la Fundación Kelo a 230 instituciones formadoras de talento humano en salud en Latinoamérica, y de esas 230 instituciones, ellos seleccionaron 15 instituciones. Estas instituciones estaban localizadas, dos de ellas en México, específicamente en la UAN Xochimilco y en la UNAM en Monterrey. Había un programa en Nicaragua, dos programas en Colombia, Universidad del Valle y Universidad de Antioquia, 5 programas en Brasil, en Marilia, en Londrina, en Botucatú, fundamentalmente, un programa en Uruguay, 2 programas en Chile, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Chile, un programa en Perú, en la ciudad de Trujillo, un programa en Argentina que específicamente estaba en Tucumán. Con estos programas, diríamos, se desarrolló toda la propuesta que tenía la Fundación Kelos de formar recursos humanos en salud con participación de comunidad. Para desarrollar el proyecto se conformó un grupo de trabajo con líderes de estas facultades. Se hizo una estructura administrativa que estaba caracterizada fundamentalmente por representantes de la universidad. Se tenían los decanos de las 3 facultades líderes del desarrollo del proyecto, que eran enfermería, odontología y medicina. Estaba dentro de la junta directiva, estaba el director local de salud de Río Negro, un representante del Consejo Municipal, un representante de la comunidad y un representante o el rector en ese momento de la Fundación Universitaria del Oriente, que se había constituido años atrás. Diríamos que era la cabeza del proyecto, pero a su vez se tenía una estructura organizacional donde por cada uno de los componentes se conformaron grupos de trabajo que permitían entonces hacer la interacción y la articulación entre los socios. Había un compromiso político de cada uno de los componentes del proyecto y se entró a hacer todo un proceso de socialización bajo la idea de que cada uno de los componentes
era importante y que ninguno era superior al otro. Con base en todo esto, diríamos que se hizo un trabajo armónico dentro de cada uno de los componentes bajo ese concepto de parcería que propiciaba el desarrollo armónico de cada uno de ellos. Tenía sus propios objetivos a desarrollar de acuerdo a la realidad y el respeto que se debía tener por la autonomía. Se desarrollaron diferentes actividades de capacitación para cada uno de los componentes de lo que significaba el proyecto, de lo que eran sus objetivos, la metodología de trabajo, las estrategias con las cuales se iba a lograr los objetivos fundamentales dentro de esto. Aquí fue fundamental el desarrollo de la comunicación y la difusión de todo lo que eran las ideas del proyecto. Se diseñaron planes de trabajo para cada uno de los componentes, se conformaron equipos comunitarios. Estos equipos comunitarios estaban conformados por médico, por odontólogo, por enfermera, auxiliares de odontología, había una promotora rural y se desarrolló un concepto de promotoras rurales para las 47 veredas que hacían parte de la zona de influencia del proyecto. Y se desarrollaron entonces acciones en las cuales, en el caso del espacio académico, los estudiantes con los docentes de los diferentes programas que participaron allí hacían parte de las actividades. El proceso tuvo cierta gradualidad. ¿Qué características tenían los participantes del proyecto? Como lo dije anteriormente, pues a partir del análisis situacional, entonces cada componente tenía como objeto su propio desarrollo y el desarrollo con respecto a los demás componentes. Hubo siempre una gran voluntad política de la administración central de la universidad y la universidad se vinculó activamente con todos los programas del área de la salud. Paulatinamente, inicialmente se tuvieron los programas de enfermería, medicina, odontología, pero posteriormente se vincularon los programas de bacteriología, nutrición, veterinaria, en un poco en menor medida a lo que tenía los programas de enfermería, odontología y medicina, pero diríamos que cada uno de estos se fue vinculando progresivamente dentro del proyecto. Siempre, diríamos, se tuvo el apoyo decidido de la administración municipal, en cabeza del alcalde, en cabeza del consejo municipal, y la comunidad siempre tuvo un gran protagonismo en el desarrollo del proyecto. El municipio, como habíamos mencionado ahora, con el liderazgo del doctor Luis Elisa Velázquez, había dado los pasos para organizar todo lo que era el sistema local de salud, creación de la comunidad para todo lo que era la disponibilidad para su capacitación, para la identificación de líderes y para el desarrollo de actividades específicas en la comunidad. Los grupos, los equipos comunitarios se conformaron, algunos con recursos mismos del proyecto y otros dentro de la política misma de la Dirección Local de Salud. Entonces se asignaron por puestos de salud, se asignaron el desarrollo de estos equipos comunitarios. Las 47 promotoras rurales que tenía el municipio se capacitaron y ellas se hicieron responsables de la interacción con la comunidad e inicialmente hacer el diagnóstico comunitario. Se vincularon los docentes y los estudiantes a los diferentes equipos comunitarios y estas facultades, enfermería, odontología, medicina, se vincularon con base en asignaturas específicas y desarrollaron sus actividades académico-asistenciales en los puestos de salud, en el hospital de primer nivel, el hospital de segundo nivel y en las mismas actividades de la comunidad como tal
en las escuelas, en las casetas de acción comunal. Una gran participación de los profesionales del servicio de salud y diríamos que con base en esto se desarrollaron nuevos escenarios para el desarrollo de las actividades académicas. ¿Cómo fue la financiación del proyecto? El proyecto tuvo un grant otorgado por la Fundación Kellogg entre 1993 hasta 1999. Tuvimos un grant otorgado por la fundación de acuerdo a un presupuesto. Diríamos que más o menos pasamos de casi de los 5 millones de dólares lo que la Fundación Kellogg aportó al desarrollo del proyecto. Los recursos, dentro de una idea que tenía la Fundación Kellogg de que no fueran administrados directamente por las universidades ni por el sistema local de salud, fueron manejados por el Fondo Acumulativo Universitario de la Universidad de Antioquia, un ente completamente autónomo que nos permitía entonces manejar los dineros del grant en una fiducia. La Universidad de Antioquia apoyó parte del personal académico y la Dirección Local de Salud de Río Negro apoyó el personal que tenía el sistema. Una de las inquietudes grandes que puede surgir es cómo se desarrolló esta experiencia de trabajo interdisciplinario cuando confluyeron en los diferentes equipos, pues diferentes profesionales, profesores, personal vinculado al sistema de salud, estudiantes, etcétera. Y yo quiero aquí hasta contar una anécdota un poquito graciosa en lo que fue los inicios del proyecto. Todo el mundo estaba concientizado de lo que era el proyecto y uno de los criterios grandes era el desarrollo de la interdisciplinariedad. Y en las primeras evaluaciones que hacíamos en el primer año, hacíamos evaluaciones periódicamente al terminar cada una de las rotaciones y actividades de los estudiantes. Muchos estudiantes decían que la interdisciplinariedad hasta ese momento no se veía sino en el bus que transportaba los estudiantes de Medellín hasta el municipio de Río Negro, que porque cada uno tomaba su propio rumbo, porque obviamente, diríamos, en eso existía el celo de las profesiones y de los profesores al no permitir en ciertos momentos la interacción. Luego, que diríamos, se fue rompiendo paulatinamente a medida que fue avanzando el proyecto. Un concepto de desarrollo de la experiencia interdisciplinaria fue el implementar estrategias de metodologías activas de aprendizaje, que nos permitió entonces en ciertos momentos que los estudiantes y los profesores de los diferentes programas, de los contenidos, interactuaran unos con otros y se tuvieran en ciertos momentos consenso entre ellos de lo que pudieran ser los objetivos y las metas. Y dentro de la, diríamos, la interdisciplinariedad de las diferentes profesiones, orígenes, etcétera, diríamos que hubo siempre una horizontalidad en el trabajo entre los tres componentes y un gran respeto y valoración del trabajo de cada uno de los componentes. En total, dentro del desarrollo del proyecto rotaron más de 3.000 estudiantes de la Universidad de Antioquia en los programas del área de la salud y aquí traje como resumen un cuadro que nos muestra la apreciación de los estudiantes de los tres programas que más se vincularon con el proyecto, porque estuvieron estudiantes de veterinaria, de bacteriología, de nutrición, pero no en los volúmenes ni en el número de semestres como lo hicieron estos tres programas. Y como podemos observar, criterios como la interdisciplinariedad, las acciones en el primer nivel, las acciones de promoción, prevención, acciones en comunidad, metodología, logro de objetivos, participación del sistema de salud, la participación de la comunidad y la calificación misma de la experiencia en una escala de 1 a 5, donde diríamos 3 era bueno, 4 era muy bueno y 5 era excelente. Desde el punto de vista de los promedios, realmente los promedios son bastante altos. Desde el punto de vista de algunas estadísticas que pudiéramos hablar, el programa de salud escolar
que se realizó se llevó a cabo en 24 escuelas rurales y en 2 escuelas urbanas, en 37 hogares infantiles, con una cobertura del 36% de los escolares del municipio. El programa de salud oral atendió 37 escuelas, 6 hogares infantiles y tuvo un cubrimiento del 75% de la población escolar del municipio. Se cualificaron 104 líderes que trabajaban en proyectos de la comunidad. Y en esto de la capacitación de los líderes y en algunos de lo que diríamos dejó el programa, aunque en una diapositiva posterior vamos a hacer mención a esto, tuvimos 3 escuelas: escuela de liderazgo, escuela de líderes y escuela de tutores. Y de esa escuela de liderazgo, uno dice que uno de los logros importantes es que el actual gobernador de Antioquia, que era un habitante, un estudiante del municipio de Río Negro, que estudiaba en la Universidad de AFIT, estudiaba administración, participó en la Escuela de Liderazgo Democrático y actualmente es el gobernador de Antioquia. Fue alcalde del municipio de Río Negro, fue secretario de gobierno departamental y hoy es el gobernador de Antioquia. El actual alcalde del municipio de Río Negro fue estudiante UNI, es un médico y estuvo durante 5 o 6 semestres participando de las actividades del programa UNI. En otra ocasión tuvimos el doctor Alcides, otro de los alcaldes del municipio de Río Negro, pasó también por la escuela de liderazgo, una persona que diríamos que desde el punto de vista de desarrollo como el proyecto no tenía que ver, pero su novia era estudiante de nutrición, acompañó a la novia y entonces se metió en lo que era la escuela de líderes y posteriormente fue el alcalde del municipio de Río Negro. Varios de los miembros de la administración municipal de Río Negro hoy en día pasaron por el programa UNI. Se establecieron en total 9 boticas comunitarias, tanto en el área urbana como en el área rural. ¿Qué productos o cuáles son los resultados de este ideario UNI en el municipio de Río Negro? Primero fue cómo el modelo se permitió desarrollar todo lo que fue el proceso de municipalización de la salud. Se organizó todo lo que era la Dirección Local de Salud de Río Negro, se sistematizó la ficha familiar y el diagnóstico veredal de la situación de salud para todo el municipio de Río Negro, un proceso muy bonito porque era un proceso participativo, en principio liderado por las promotoras rurales, la comunidad, los estudiantes, y con base en eso se realizaban las diferentes acciones en las diferentes veredas con base en los equipos comunitarios. Se aumentó la cobertura en la atención de la población escolar, en los adolescentes y la tercera edad. Se desarrolló prácticamente un modelo de salud integral teniendo en cuenta la promoción, la prevención, la rehabilitación y no solamente los aspectos de tipo curativo. Una integración armónica entre los programas del área de la salud. Se involucraron cada uno de los programas en el desarrollo de todo el ideario. Se convirtió prácticamente en la base de lo que es la estrategia del aprendizaje basado en problemas, una metodología que era completamente desconocida en la Universidad de Antioquia. Aquí cuento la anécdota que cuando fuimos a la Facultad de Educación a que nos ayudaran y nos apoyaran en la capacitación de nuestros profesores en lo que era el aprendizaje basado en problemas, con el decano a la cabeza, nos expresaron que ellos no conocían de esa metodología y la primera bibliografía sobre esta metodología la llevamos nosotros a la Facultad de Educación y se convirtieron posteriormente en líderes. Y una de las personas, el doctor Bernardo Restrepo, es un líder internacional de lo que es la metodología del aprendizaje basado en problemas. Se formaron estudiantes de medicina en un ambiente diferente al hospital de alta complejidad. Y en esto es una experiencia personal, cuando yo estuve decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, una de mis propuestas
era sacar a los estudiantes del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, el hospital de tercer nivel o de alta complejidad, y no lo había logrado. Con el programa UNI se logró que los estudiantes entendieran que habían escenarios diferentes al hospital de alta complejidad. Se hizo un modelo de lo que debiera ser la enseñanza de la semiología, no solamente en un hospital de primer nivel, sino utilizando también a la misma comunidad e integrada la enseñanza de la semiología con estudiantes de enfermería. La Escuela de Bacteriología desarrolló un modelo de formación en salud sexual y ginecológica para los estudiantes. Se logró algo que no había sido posible, el desarrollo de un currículo, en el caso de odontología, en el primer nivel de atención. Se fortaleció la organización comunitaria y la participación de la comunidad en la gestión en salud, participando en las diferentes ligas de usuarios, en los comités y en las juntas directivas de los hospitales de segundo y primer nivel en el municipio de Río Negro. Se hicieron varias escuelas de liderazgo, la más importante de ellas porque tenía una participación interdisciplinaria, fue la Escuela de Liderazgo Democrático. Se hizo un gran avance en lo que era el trabajo interdisciplinario, en lo que era la percepción de la comunidad, en lo que es calidad y condición de vida, y cómo un programa de este tipo podía contribuir a la mejor calidad de vida en la comunidad. Como en ese momento estábamos en el proceso de un nuevo sistema de salud y fuimos gestores con el apoyo del doctor Juan Luis Londoño, ministro de Salud en ese momento, para la creación de la primera empresa solidaria en salud. Se creó con el apoyo del doctor Juan Luis Londoño, se creó en el municipio de Río Negro. Se dio la posibilidad para que los programas se ejecutaran no con base a lo que era la percepción del profesional de la salud, sino de acuerdo a lo que era el perfil epidemiológico de las diferentes veredas. Se conformó en el municipio el Comité de Veeduría Ciudadana Municipal. Diríamos que con base en este desarrollo del programa UNI, se modificaron y se transformaron las características del recurso humano, el papel del sistema de salud y el modelo de atención. Se consolidó el sistema local de salud de Río Negro, se desarrolló un modelo de atención donde eran importantes las actividades de promoción, prevención, el abordaje interdisciplinario. Se sistematizó para la zona una ficha familiar, se hizo sistemático el diagnóstico veredal, se fortalecieron los programas de salud escolar, salud oral, gerontología, vigilancia nutricional, se desarrollaron, como lo mencionaba ahora, boticas comunitarias, se dieron nuevos espacios de participación comunitaria, se logró que la comunidad participara en los diagnósticos de salud. En el caso de los programas de salud de la Universidad de Antioquia, se fortaleció lo que era el modelo pedagógico, la formación del talento humano con enfoque familiar y comunitario, la importancia de diversificar los escenarios de aprendizaje. Y diríamos que fue el inicio de todo un proceso de transformación curricular para los programas del área de la salud en la Universidad de Antioquia, la importancia del enfoque interdisciplinario en la solución de problemas y la participación de la comunidad en el proceso de gestión y de cuidado en salud. Quiero finalizar haciendo mención de esto. Obviamente esto no fue un proceso fácil, fue un proceso que tuvo sus complicaciones, la resistencia al cambio. Yo personalmente digo que nosotros los académicos y los de la universidad pública somos de mucha avanzada en los auditorios, en las asambleas, pero cuando vamos a la parte operativa nos cuesta dificultad, y he acuñado un término que diríamos lo he hecho un poquito popular, y es que más fácil puede mover uno las tumbas de un cementerio que mover o transformar el currículum de un programa de salud por las dificultades que dan los departamentos, las dificultades que en ciertos momentos vive el sector oficial. Estábamos tratando de superar una época que era el paternalismo del Estado, la politiquería
y el clientelismo, que habíamos ido a un municipio que aparentemente tenía una buena participación comunitaria, la politiquería y el clientelismo en el cual se habían desenvuelto los líderes y dirigentes políticos no era fácil, no había un buen proceso de sistematización de la información y fue algo que tuvimos que trabajar bastante. No se le daba mucho valor a las acciones de promoción y prevención. Para la universidad, en cierto momento, sí, era una dificultad que en algún momento se pensaba que para muchos había temor a la pérdida de poder de la universidad. La universidad siempre es celosa, pensando que ella es la poseedora del conocimiento, de la que tiene el conocimiento científico y la tradición es la que impone. Y yo recuerdo una anécdota cuando visitábamos una de las zonas del municipio que es San Antonio de Prado, estábamos con estudiantes y profesores reunidos con la Junta de Acción Comunal y los líderes comunales nos dijeron esto, palabra más, palabra menos. Les queremos advertir algo. Nosotros ya estamos cansados de la Universidad de Antioquia, que de vez en cuando vienen por acá, dicen que nos van a hacer una investigación sobre hipertensión y resulta que hacen la investigación, nosotros no teníamos necesidad de eso, nunca nos informaron qué fue la investigación, no nos informaron los resultados, qué había que hacer. Entonces aquí les queremos decir algo, si ustedes van a trabajar aquí en esta zona, van a trabajar de acuerdo a lo que son nuestros objetivos y nuestros objetivos son las mejores condiciones ambientales, el acueducto, el alcantarillado, la disposición de las basuras. Si ustedes van a trabajar con ese objetivo, son bienvenidos. De resto, aquí no van a trabajar ustedes. Romper esa visión de la comunidad como objeto de estudio, la rivalidad y el protagonismo de las profesiones. No era fácil en un principio ese trabajo en equipo, cada uno es celoso y en el caso de la Universidad de Antioquia siempre había habido en el sector salud, en los programas de salud, la hegemonía de la Facultad de Medicina y el caudillismo tradicional en nuestra cultura. Tuvimos múltiples publicaciones porque para nosotros era muy importante la información y la capacitación y aquí hay un inventario de parte de las publicaciones que nosotros hacíamos periódicamente con las cuales tratábamos de socializar lo que era el proyecto, los avances del proyecto, las investigaciones que tenía el proyecto. Y lo digo solamente desde el punto de vista publicaciones macro. Ahora más adelante, Clara va a mostrar ya algunas de las referencias bibliográficas que surgieron de algunos de estos trabajos. Esto es lo que yo tenía para compartirles a ustedes de lo que fue el desarrollo del programa UNI. Espero haber cumplido las expectativas y creo que más adelante podremos resolver algunas de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Javier Giraldo por su intervención. Le damos la palabra entonces a nuestra maestra Clara Inés Giraldo Molina. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Red de Voluntariado de Atención Primaria de Salud, a la Asociación Colombiana de Salud Pública, a todas las personas, las universidades que son organizadoras de este evento. Agradecemos por habernos invitado a participar en nuestra experiencia en el programa UNI. También quiero saludar entonces al doctor Rafael Cuesta de la Universidad del Norte, al doctor Eduardo Guerrero, a la doctora María del Pilar Cerezo, Anita, y a todas las personas que se hacen presentes. Veo que hay una audiencia muy importante y agradecemos también esta participación. Voy a compartirles entonces y le doy un saludo muy especial al doctor Luis Javier Giraldo, un amigo, compañero y aliado con el que hemos trabajado por muchos años, hemos aprendido mucho y tenemos una amistad muy importante. Luis Javier pues ya les contó muchísimo del proyecto UNI, un proyecto que llevamos en el alma todos los que tuvimos la oportunidad de participar en él. Aquí les muestro pues quién fue el equipo administrativo del proyecto, el doctor Luis Javier que fue el director por todo el tiempo, la profesora María Elena Ceballos, coordinadora académica, el odontólogo Gualberto Gómez que fue el coordinador en salud, tuvieron dos coordinadores de comunidad, primero Luis Mariano Tobón y luego Libardo Aristizábal, que fue el segundo coordinador. Bueno, está el grupo de evaluación, que está la odontóloga Adriana Isabel Moreno, mi persona, y el asistente administrativo, el doctor Luis Fernando Gómez, y como vimos ya, hubo un apoyo fundamental de la Fundación Kelo, no solamente
en la parte financiera, sino también en la orientación del proyecto, en la capacitación que nos dio a todas las personas que participamos en el proyecto, mientras se fue diseñando, consolidando y con los avances que teníamos que presentar cada vez. Bueno, yo voy a referir fundamentalmente algunos logros e impactos del proyecto UNI Río Negro. Es imposible, pues, de tantos años mostrarles todo. Luis Javier les mostró muchas ejecutorias, es una recopilación muy buena. Entonces, algunas cosas que yo tengo también en las diapositivas las voy a pasar. Para esta presentación, pues, tuve el apoyo como ven en la diapositiva, de Diana Isabel Moreno, de Dora Luz Valencia, me acompañó también María Elena y Ángela María Arango y Tomás Bernal, con la bibliografía que me facilitaron. Como les dijo Luis Javier, hubo en América Latina 19 proyectos UNI. Primero comenzaron unos y luego entraron otros. En México hubo 3 proyectos, en Monterrey, UNI Monterrey, Mérida y Colima. En Nicaragua, un proyecto. En Colombia, 3 proyectos UNI. Río Negro, Cali y Barranquilla. En Venezuela, 2 proyectos, Barquisimeto y Maracaibo. En Ecuador, Perú, Chile y Argentina, en cada uno de ellos un proyecto. Y en Brasil, 6 proyectos, Bahía, Botucatu, Brasilia, Londrina, Marilia y Natal. Pues ahí les menciono algunos, pero como una segunda fase, en total fueron 19 proyectos UNI. Lo importante es que estos proyectos UNI interactuamos muchas veces en muchas reuniones, en seminarios internacionales, que pudimos conocerlos, compartir las experiencias de todos los proyectos. Bueno, aquí vemos que el proyecto, como lo mencionaba el doctor Luis Javier, el municipio de Río Negro, Antioquia, fue donde estuvo ubicado, y ya él dio las razones de por qué se seleccionó ese municipio. En los proyectos UNI debían tener todos un programa de evaluación que lo debían definir. Era autoría propia de cada proyecto. No se tuvo, como digamos, la capacitación y el diseño conjunto con los consultores de la fundación, sino que se dejó la iniciativa de cada proyecto de diseñar todo su proyecto de evaluación interna. Entonces, eso fue iniciativa nuestra. Nosotros elaboramos toda una propuesta de evaluación interna. Tuvimos unos referentes teóricos sobre evaluación. Primero tuvimos que hacer una buena revisión bibliográfica sobre evaluación educativa. Pues tomamos en cuenta muchos teóricos de la evaluación educativa, como Stapelbin, Tyler, Stave, Scriven, Guillermo Briones, entre otros, para mencionar algunos. También tuvimos en cuenta que con todo lo que nos orientaron, existen diferentes tipos de evaluación. Muchos sabemos que sí hay muchas formas de evaluación. Hay una evaluación interna o evaluación externa. La evaluación interna generalmente se refiere a los procesos de autoevaluación, donde participan todos los actores de los programas sociales o de los proyectos sociales, o como ven en las universidades, cuando se entra al proceso de acreditación, se tienen los programas de evaluación interna o autoevaluación. Hay evaluación de tipo diagnóstico, también hay tipos de evaluación según el momento en que se realiza, si solamente se hace una evaluación al inicio o durante el proceso, o cuando ya se obtienen resultados en el impacto, que es mucho después de que se termina un proyecto. También según lo que abarque, si la evaluación va a ser general o va a ser parcial. Pero lo fundamental de un programa de evaluación es que nunca debe ser mayor que el proyecto mismo. Eso pues es muy importante tenerlo presente. Nosotros, después de toda esa revisión bibliográfica, pues, tomamos como referente fundamental el modelo de evaluación de Guillermo Briones. Él lo denomina el modelo de los referentes específicos. Y en esto, ¿qué hacemos? Se definen cuáles son los objetos de evaluación, es decir, qué vamos a evaluar en el proyecto. Para definir esos objetos de evaluación, qué evaluar, eso lo hacemos pues con base en el ideario de la filosofía UNI, que es lo que se espera de cada uno de los proyectos. El doctor Luis Javier les mencionó todo lo del ideario. Entonces vamos a ver aquí una parte también de para qué un programa de evaluación, o sea, los objetivos de un programa de evaluación. Entonces, el programa de evaluación interna se trazó los siguientes objetivos: describir el proceso adelantado para lograr la alianza entre las entidades vinculadas al proyecto. Como ven, eran 3 alianzas, era la alianza de 3 entidades: universidad, sector salud y comunidad. La comunidad es lo novedoso en estos proyectos, porque ya se tenía la experiencia de todos los programas de docencia-servicio,
de la integración docente asistencial, o sea, la articulación universidad y sector salud. Lo que se buscaba con la Fundación Kelos es que en la formación de los profesionales de la salud no solamente estuvieran aliados las universidades, el sector salud, sino que la universidad fuese partícipe de esa programa de formación de los profesionales. Otro objetivo era analizar el proceso de implementación del proyecto mismo. Esto viene a ser como una evaluación de proceso en cada uno de los aliados, con el fin de que teníamos que evaluar para identificar si había obstáculos o dificultades y por lo tanto proceder a su intervención, pero también considerar los factores favorecedores en ese desarrollo del proceso para lograr mantenerlos y potenciarlos. Entonces, estos son objetivos muy importantes de una evaluación. ¿Para qué hacerlo? Y eso se llevaba a los comités directivos del proyecto. Veamos qué está obstaculizando o qué está beneficiando, lo que está obstaculizando para intervenirlo y lo que está ayudando, lo que está favoreciendo, pues para mantenerlo y potenciarlo. También el objetivo era analizar algunos resultados parciales finales y el posible impacto del proyecto. Bueno, pero ¿cuáles eran los objetos de evaluación del programa UNI? Esto tiene que ver con el ideario UNI. Entonces, ¿qué se esperaba? Según la Fundación Kellogg y el ideario que ellos diseñaron, ¿qué se esperaba de cada proyecto UNI? La alianza entre los tres integrantes, la universidad, el sector salud y la comunidad. El modelo de gestión administrativa era un asunto importante del proyecto. ¿Cuáles eran los programas participantes? Los niveles de atención que participaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya sabemos, porque ya se había visto que la mayoría de la formación en salud se concentraba en entidades de un último nivel de complejidad en salud y se buscaba que se bajara a los niveles de atención de menor nivel. Bueno, también había que evaluar qué organizaciones y grupos comunitarios debían participar en el proyecto, los ajustes académicos o en el modelo pedagógico para poder desarrollar esa interdisciplinariedad dentro del proyecto. Evaluar tecnologías apropiadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, actividades de investigación realizadas en el proyecto, también qué adecuaciones se realizaban tanto en la infraestructura física y tecnológica y las dotaciones que facilitaron el desarrollo del proceso del proyecto, tanto desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje como de todas las acciones que se elaboraron en su plan de acción. El ideario UNE planteaba que muy importante que cada uno de los tres componentes de la comunidad, del sector salud y de la universidad hubiese nuevos líderes, pues, y que se analizara el desarrollo de nuevos líderes. Y muy importante también la interacción con los otros proyectos UNI, que no fuéramos cada uno un proyecto independiente, sino que nos pudiéramos compartir y enriquecer de las experiencias entre unos y otros. Esos fueron los objetos de evaluación que nos orientaron a nosotros para la evaluación. Bueno, pero ¿cómo se llevó a cabo ese proceso de evaluación? Entonces, ¿cómo evaluar? En este modelo de evaluación teníamos evaluación de proceso y evaluación de resultados. Entonces, la evaluación de proceso se recurrió fundamentalmente a la descripción de qué se iba desarrollando con base en la observación participante, porque las personas que condujimos la evaluación participábamos en el proyecto. Entonces, con base en la observación participante y también en las fuentes secundarias, por ejemplo, actas de reuniones, en los informes que se presentaran. Eso nos ayudaba a hacer la evaluación del proceso, describir todos estos asuntos y luego analizar qué estaba pasando en ese desarrollo del proyecto. Y ya en la evaluación de resultados parciales o generales, pues también recurrimos a otra estrategia, que fue reuniones periódicas con conformación de grupos focales. Como siempre, esos grupos debían ser interdisciplinarios, pero además con personas de los tres componentes del proyecto, de la comunidad, del sector salud y de la universidad. O sea, que en todo el proyecto siempre debían estar presentes los tres aliados. Esas reuniones focales que conformábamos, pues, reuniones periódicas con los grupos focales, les entregábamos una guía de evaluación con base en los que evaluar, en los objetos de evaluación. Esas guías que las diseñábamos
En cada subgrupo focal, ellos debían nombrar un relator, hacer la relatoría y después nos las entregábamos. Esas relatorías identificábamos las categorías que pudiéramos encontrar, se elaboraban los informes de lo que encontrábamos, entregábamos los resultados en el mismo proyecto para la toma de decisiones en los organismos colegiados que se diseñaron en el proyecto para tomar las decisiones de cómo avanzar o que intervenir las dificultades y, como les decía ahora, potenciar aquellos factores que estaban facilitando el desarrollo del proyecto. Pero además también estos resultados de evaluación eran socializados en las reuniones internacionales que se realizaron en varios de los proyectos, en Brasil, en México, en Chile, en varios países que se desarrollaron esos seminarios internacionales. Presentábamos esos informes, no solamente los informes de evaluación, sino también los informes que se presentaba el director del proyecto, el desarrollo que presentaba la coordinadora académica, el coordinador de servicio, el coordinador de comunidad. Cada uno debíamos presentar esos avances en esos seminarios internacionales. Bueno, ¿quiénes evalúan en un proyecto? Pues todos los actores del proyecto. Como les dije ahora, ¿quiénes tenían que participar? Y como les dije, la evaluación del clúster que se hacía con todos los consultores de la Fundación Kellogg y con los distintos seminarios, con los distintos proyectos UNI de América Latina. En esos seminarios aprendimos muchísimo. ¿Qué podemos presentar ahora de algunos de los resultados? El doctor Luis Javier les presentó mucho, pero con base en lo esperado, que está en la columna de la izquierda, está lo esperado, y en la de la derecha, pues los resultados. Entonces, lo primero es la alianza estratégica de los 3 socios o partners. Ya nos contaron cómo fue esto. Hubo apoyo por parte de la Rectoría de la Universidad y de la Alcaldía. La Rectoría de la Universidad representaba los programas de la salud, obviamente, y la Alcaldía del municipio representaba todo el sector salud y la comunidad. Se planteaba que debería haber varios programas de la salud. Ahí vemos que los que se comenzaron inicialmente, medicina, enfermería, odontología, luego nutrición y bacteriología. Y se planteaba que hubiesen varios niveles de atención. Por el sector salud participaron el hospital de primer nivel, el hospital de segundo nivel de atención, 9 unidades básicas de atención en salud como centros y puestos de salud, y la comunidad identificada por diferentes grupos y organizaciones comunitarias de la región. Otro asunto de los resultados es que la estructura organizacional y de gestión del proyecto UNE se logró con la participación de los representantes de los 3 aliados, universidad, salud y comunidad, o sea que siempre hubo una participación horizontal de los 3 aliados. Bueno, ¿qué se esperaba por la universidad? Se esperaba que participaran por lo menos 2 programas académicos. Universidad, siempre tienen que estar medicina y enfermería, y deseable que estuvieran odontología, salud pública, nutrición y otros programas de la salud. En nuestra universidad hubo una participación muy importante, como lo mencionaba el doctor Luis Javier, de medicina. Hubo estudiantes de 9 cursos, de 10 niveles. El programa de medicina tiene 13 semestres en ese momento. Participaron estudiantes de 10 niveles. De enfermería, estudiantes de todos los niveles, o sea, de los 8 niveles del plan de estudio. En eso hubo participación de estudiantes. En la odontología también hubo muchos participantes, 9 participantes, estudiantes y profesores de 9 cursos. De nutrición y dietética, estudiantes de 2 cursos, y bacteriología, estudiantes de 3 cursos. Para 1997 nos dieron una primera información de los estudiantes que participaron para los años 94, 95 y 96. Aquí tenemos programa de medicina, enfermería y odontología. Sabemos que el número de estudiantes que se reciben en cada uno de estos programas es diferente. Entonces vemos los semestres participantes, 10 de 13, 8 de 8 y 8 de 10. Aquí vemos los estudiantes, una buena participación de estudiantes de medicina, de enfermería. También pues cada uno, de acuerdo con el cupo que tiene, tuvo una muy buena participante. Aquí solamente está informado hasta el 96. El doctor Luis Javier les dio un dato mayor porque es de todos los años. Esta es una información hasta 1996. De la fuente es una publicación del programa, del proyecto 1. Hubo participación de profesores de las distintas carreras, cerca de 37, y además 2 profesores de la Facultad de Educación. Un grupo interdisciplinario de profesores
Estaban médicos, enfermeras, odontólogos, nutricionistas, bacteriólogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos y educadores. Ustedes ven que es un grupo interdisciplinario, que es otra de las metas o de los esperados por el proyecto UNI. Bueno, para los aliados, ¿qué encontramos? Era necesario que se desarrollaran tecnologías apropiadas para la enseñanza-aprendizaje y para los grupos interdisciplinarios. Eso es lo que esperaba UNI. También educación con participación interdisciplinaria de estudiantes y profesores. Entonces, en el proyecto hubo adecuaciones de la infraestructura física y tecnológica de la sede donde funcionó el programa. Allá se organizaron las aulas, oficinas, centro de cómputo, biblioteca, laboratorio clínico, áreas de descanso, aulas dotadas con todos los recursos, inclusive tuvimos también cafetería, era un escenario muy agradable y muy acogedor donde funcionó el programa UNI. Igualmente, hubo adecuaciones y dotaciones en algunos de los servicios de salud que facilitaran también todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adquisiciones de equipos tecnológicos para la enseñanza, como les decía, dotaciones para los ambientes prácticos de aprendizaje, con los recursos que en ese momento pues estaban disponibles en el medio, no como hoy que ya tenemos tantas disponibilidades, pero bueno, para ese momento. Adecuación y dotación en algunos escenarios comunitarios. Se apoyó instituciones educativas, juntas, escenarios de las organizaciones comunitarias, a ellos se les hicieron adecuaciones y dotaciones que se facilitaron con financiación del proyecto 1. La adquisición de vehículo para el transporte, esto era importante, transporte de profesores y alumnos, porque el lugar de desarrollo del programa UNI era en el municipio de Río Negro y las facultades del área de la salud funcionan en Medellín. Pues para el transporte de estudiantes y profesores se contó con un bus y con también de otra camioneta, y no solamente para ese transporte de venida y regreso a la ciudad, sino también para el desplazamiento a todas las veredas donde se desarrollaron actividades de atención primaria y todas las actividades de aprendizaje con los estudiantes. Bueno, con los tres aliados, perdón, se buscaba, UNI fundamentalmente planteaba dentro de su diario, era importante que hubiera acciones de grupos interdisciplinarios, que se evidenciaba, porque antes se evidenciaba que cada carrera funcionaba independientemente. Entonces lo que se buscaba era que hubiera momentos de educación interdisciplinaria, donde estudiantes de medicina, de enfermería, odontología, bueno, los programas que tuvieran momentos de educación interdisciplinaria, obviamente respetando también los momentos de educación unidisciplinaria. Se esperaba grupos interdisciplinarios y experiencias de educación de los programas en los diferentes niveles de atención. ¿Qué encontramos en esto? Pues algunas cosas que les voy a mostrar acá, porque ya el doctor Luis Javier les contó algo y no tenemos pues mucho tiempo para compartirles tanto. El trabajo interdisciplinario mediante prácticas en el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención ya vimos que había un hospital de primer nivel y también todos los centros y puestos de salud y los escenarios comunitarios. Se conformaron grupos con profesores, estudiantes, profesores, personas del sector salud y de la comunidad para realizar acciones de atención primaria. Llamemos acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acciones orientadas a la salud de los escolares, sobre salud sexual y reproductiva, a grupos de la tercera edad y a otros grupos de la comunidad de salud para trabajo sobre el aprendizaje basado en problemas. También tuvimos tanto en el nivel primario como en los otros niveles. Entonces tenemos unos ejemplos muy importantes y que llaman mucho la atención. Vea, un grupo de observación participante de estudiantes de los cursos de los primeros niveles de la carrera. Entonces vimos estudiantes de los cursos de sociología, de antropología, de introducción a enfermería, introducción a odontología. Los grupos de sociología y antropología, tanto de medicina como enfermería, y los de introducción a odontología, ellos hicieron observación participante con orientación de los sociólogos y antropólogos que no se quedaron en un nivel teórico, para llevar cómo era ese saber de la comunidad en salud, para comprender los desarrollos desde el punto de vista antropológico y sociológico. Pues fue un trabajo muy interesante y muy bonito que nos aportó muchísimo. Bueno, otro asunto importante fue el programa de salud escolar, como lo mencionaba ahora el doctor Luis Javier, 24 escuelas rurales, 2 urbanas, 37 hogares infantiles. Pues en salud de la población infantil,
en articulación también con el personal de salud de pediatría, o sea, no solamente con los profesores del área de pediatría o de atención al niño, de enfermería de medicina, sino que también con el personal de salud de pediatría, con el equipo de comunitario, se trabajaba con el equipo de salud escolar, con los maestros, los padres de familia y las madres comunitarias. Los escenarios, fundamentalmente hogares comunitarios, escuelas y puestos de salud. Eso en el primer nivel de atención. Aquí continuamos con el primer nivel de atención para que veamos en qué cursos se desarrollaban esas acciones. Entonces, todavía en el primer nivel vimos que trabajaron conjuntamente estudiantes y profesores de pediatría del programa de medicina y de atención al niño del programa de enfermería. Ellos primero se reunían los profesores y hacían el plan de trabajo que iban a desarrollar para hacerlo de manera interdisciplinaria, o sea que ellos no se iban sin hacer una planeación. Lo bonito de esto es que hacían una planeación previa de cómo iban a trabajar interdisciplinariamente los profesores y los estudiantes. Hacían visitas a hogares comunitarios y allí que hacían actividades de educación para la salud y evaluación del estado de salud de los niños. Esto inclusive para remisión en el caso que fuera necesario, dependiendo de lo encontrado. Un trabajo que se coordinaba pues, con la enfermera comunitaria, con el líder de la comunidad, con las promotoras comunitarias. Ya también se mencionó antes la capacitación a las promotoras de salud y a las madres comunitarias sobre higiene, alimentación y cuidado del niño, las huertas comunitarias, en tanto se encontró desnutrición cuando se hizo un diagnóstico de salud. Bueno, hubo también estrategias de aprendizaje en ese primer nivel de atención con grupos de jóvenes para educación sexual, primeros auxilios y prevención de consumo de sustancias psicoactivas. En salud de los escolares se tuvo un programa interesante, unas acciones interesantes de odontología, enfermería, nutrición y con la psicóloga del hospital. Actividades de promoción y prevención en salud de los escolares, atención odontológica, se tuvo un programa incremental de odontología porque el proyecto adquirió unos portátiles para atender en las escuelas, para ser incremental cuando se encontraran situaciones en que requerían intervención los niños. Además de la valoración general de los escolares, educación sobre el cepillado dental y algo muy importante sobre la lonchera, cómo orientar a los maestros para que orientaran a los padres también sobre cómo debería ser esa lonchera de los estudiantes. Bueno, actividades interdisciplinarias con grupos de la comunidad de atención primaria en salud sobre promoción y prevención de la enfermedad con grupos juveniles, adolescentes, madres comunitarias, promotores de salud, adultos mayores, entre otros. En el segundo nivel de atención, ya vemos que cursos participaban en el trabajo interdisciplinario. Las prácticas de cursos de semestres académicos intermedios, por ejemplo, en enfermería, un curso se denominaba enfermería médico-quirúrgica 1 y de medicina los cursos de semiología y medicina interna. Había momentos de interdisciplinariedad, pero también los momentos unidisciplinarios. Ellos desarrollaban acciones en el Hospital San Juan de Dios, que es el del segundo nivel, pero no se quedaban en ese segundo nivel, porque además ampliaban sus acciones al primer nivel de atención a los puestos de salud y a los escenarios comunitarios. Es decir, ya no se concentraban sus actividades en el segundo nivel. Analizaban a la persona, tanto con problemas de salud, pero a la persona sana también, que es de una manera más integral el acercamiento. La participación en programas especiales de pacientes que te mostraran patología crónica. Los cursos de niveles un poco más avanzados en las carreras, entonces tenemos de enfermería el curso de médico-quirúrgica 2 y médico-quirúrgica 3, que se relaciona todo con cirugía, y el curso de medicina, el curso de cirugía. Pues igual, además de las experiencias en el segundo nivel, se hacían acciones de promoción y prevención en salud, como por ejemplo la preparación de prequirúrgica al paciente y a su familia, toda la orientación, o sea que no se quedaban solamente en la atención directa, sino todas las acciones de la educación para la salud y de atención primaria, la presentación de seminarios clínicos conjuntos, desarrollos de jornadas de cirugía ambulatoria, entre otros. Bueno, y en el segundo nivel, y también con extensión al primer nivel, las experiencias de aprendizaje de los estudiantes del último semestre de enfermería, es el curso de administración de atención de salud, y del último año de medicina, internado rotatorio, había momentos de interdisciplinariedad, pero también los momentos unidisciplinarios, y no solamente en el segundo nivel de atención,
sino que en enfermería, por ejemplo, íbamos también a los hogares comunitarios e íbamos al primer, pues, a trabajo con la comunidad. Es ven el desarrollo en los dos niveles de atención. Para el sector servicio, que se buscaba que hubiera un sistema de salud local, que ya lo planteó el doctor Luis Javier, se encontró, por eso se seleccionó Río Negro, mejorar ese modelo de atención, ojalá el enfoque familiar. Nosotros logramos algo de enfoque más familiar, pero el sistema de salud de Colombia no tiene muy desarrollado el enfoque familiar, en el sentido de que no tenemos una historia familiar, sino que siempre sigue siendo personal. Bueno, que se contara con espacio y equipamiento necesario para la educación de los profesionales de salud, y como les decía, para todos los componentes debería haber desarrollo de nuevos líderes, mayor articulación entre los niveles. Pues con el sector salud, fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, dotación en equipamiento, modernización de los dos hospitales y varios puestos de salud, cualificación del personal a nivel de posgrado, pero también la cualificación a nivel de educación continua. Se logró un diagnóstico más completo sobre la situación de salud del municipio, aumento en la cobertura, esto lo manifestó el doctor Luis Javier, el modelo de atención en salud integral con énfasis en promoción y prevención, descentralización de los servicios, mejora en la red de referencia. En el sector servicios reconocieron por la importancia del trabajo interdisciplinario para tener unas mejores acciones en salud. Se inició la construcción de las bases de datos sobre la salud escolar y de trabajado en los equipos comunitarios de salud ECOS, así se denominaron. Se fortaleció el sistema de atención en salud con la participación de estudiantes, profesores y con el personal que contrató el proyecto, porque se contrataron profesionales de la salud, médicos, profesionales de enfermería, odontólogos, auxiliares de enfermería y odontología para el fortalecimiento de las acciones en salud. Los estudiantes de los distintos programas, esto también sigue siendo con el sector salud, con experiencias de aprendizaje en los dos niveles de atención y, por supuesto, con acciones fundamentales de atención primaria de salud, logros muy importantes en la interdisciplinariedad, fortalecimiento del modelo que ya fuera más integral, no quedarse solamente en la parte de atención directa, sino fortalecimiento de lo que era la promoción y la prevención en salud, logros en la participación de profesionales, de otro personal en los grupos que nosotros organizamos, las acciones con el programa del sector salud y la comunidad, estrategias de aprendizajes con grupos de jóvenes como educación sexual, primeros auxilios, bueno, participación de programas de pacientes con problemas crónicos, que ya lo mencionamos. El proyecto contrató personal, que fueron 4 médicos, 4 enfermeras, 4 odontólogos, 4 auxiliares de enfermería y auxiliares de odontología, y se formaron los equipos comunitarios de salud. A estos se les asignaron sectores donde trabajó el proyecto. La función era apoyo al programa de salud escolar, y todo esto es atención primaria de salud, en promoción y prevención, salud oral, florización, trabajos con grupos juveniles como educación sexual y reproductiva, el programa de prevención en la farmacodependencia y grupos de madres, nutrición y huertas caseras. Estos grupos se articularon con los puestos de salud, trabajo en las escuelas y en los espacios de organización comunitaria. Se desarrollaron huertas comunitarias para intervenir el problema de nutrición que se encontró en el estudio de salud que se hizo. Bueno, por la comunidad pues hubo un fortalecimiento muy grande. Lo fundamental que planteaba el ideario UNI es que la comunidad sí fuera partícipe de la formación de los profesionales de la salud. En esto cambiaba con la experiencia de la integración docente asistencial, que la comunidad sí estuviera. Entonces teníamos que desarrollar modelos de unión con la comunidad, identificar una comunidad geográficamente delimitada. Bueno, hubo acciones muy importantes. Yo creo que lo fundamental es que la comunidad deja de ser objeto de las acciones de salud o de la formación de los profesionales y pasa a ser sujeto fundamental y protagónico de las acciones en salud y de la formación de los profesionales. Los líderes comunitarios y demás personas de la comunidad tanto participaban en todo, no solamente en las ejecutorias, sino desde la planeación, ejecución, evaluación, en todo. Y siempre fueron protagonistas fundamentales del proyecto. El doctor Luis Javier les funcionó muchos de los logros. Se realizaron numerosas acciones tendientes al afianzamiento del componente comunitario, la focalización de líderes, la capacitación sobre el liderazgo, sobre salud, sobre participación ciudadana en los hilos, construcción de ciudadanía, sobre autogestión, una reunión mensual de líderes. En el área de influencia del proyecto
Había numerosas organizaciones comunitarias, pero cada una funcionaba por su lado. Lo que se logró con el proyecto UNE fue reunirlas y que trabajaran en red para que se potenciaran las unas con las otras. Y en ese sentido, por ejemplo, hubo una red de los representantes comunitarios de varias organizaciones, Liga de Usuarios de los Hospitales del primer y segundo nivel, Liga de los 3 puestos de salud, Comité de Seguridad Ciudadana, Juntas Directivas de los Hospitales primero y segundo nivel, consejos territoriales. Y como se dijo anteriormente, se creó la Escuela de Tutores para que actuaran como profesores de la Escuela de Liderazgo y las otras escuelas de liderazgo que mencionó el doctor Luis Javier. Entonces hubo un fortalecimiento muy grande. El programa, el ideario uno planteaba que debería desarrollarse nuevos líderes académicos de salud y comunitarios, académicos de salud y comunitarios. Podemos decirle, esto es un inventario muy a la carrera que encontramos de qué liderazgos hay posteriores a la finalización del proyecto. Entonces tenemos el decano, el médico decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín, pues ya era un líder, pero siguió siendo aún más líder, porque además de ser decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín, el doctor Luis Javier también estuvo allí con funciones de rector. Bueno, otro médico, como médico asistencial en el hospital de primer nivel, un odontólogo con varias actividades y funciones de liderazgo, 3 profesionales de enfermería han sido decanos de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, una odontóloga directora operativa del Serviumis de clínicas especializadas, otra odontóloga epidemióloga del municipio de Río Negro, secretaria de Protección Social, una médica directora del Hospital San Juan de Dios de Río Negro, líder de proyectos en salud. Bueno, hay muchas, una odontóloga como gerente de Metrosalud, pues, y otras funciones de liderazgo. Varias personas concursaron para ser profesores de la universidad, lograron pasar a ser profesores, algunas han sido miembros de grupos de investigación. Varias personas del proyecto pasaron pues a ser profesores. Una persona ingeniera pasó a ser para una empresa en Jico, ingeniera jefe de movimientos de tierra. Un líder de la comunidad fue secretario de Educación de Río Negro, el otro líder de la comunidad fue secretario de Desarrollo Comunitario del municipio, una persona, bueno, el alcalde municipal, de una persona de los grupos juveniles, como les mencionaba el doctor Luis Javier, el gobernador de Antioquia, que fue un líder de uno de los grupos juveniles, y las otras personas que pues, se nos quedan aquí, pero hay muchos más. Yo diría que todas las personas que pasaron por UNE han tenido alguna función de liderazgo. Bueno, hubo numerosas capacitaciones para los 3 aliados, capacitaciones orientadas por el mismo proyecto, pero también financiación a muchos eventos, programadas y dirigidas por el mismo proyecto, varios talleres sobre salud colectiva, elaboración y utilización de actividades audiovisuales, vigilancia epidemiológica, planeación estratégica, herramientas informáticas, salud de los agentes comunitarios, liderazgo para jóvenes, sobre el aprendizaje de problemas, sobre el liderazgo, capacitación en sistematización, pero también hubo patrocinio para posgrados a personal del proyecto, a médicos, odontólogos, al personal contratado, a personal del sector servicio, especialización en salud pública, apoyo a pasantías nacionales e internacionales, y algo importante, en la sede donde funcionaba el proyecto, pues la Facultad Nacional de Salud Pública realizó la especialización en administración de servicios de salud en la sede, lo que facilitó la especialización de muchos profesionales de la región en administración de servicios de salud. Bueno, en cuanto a investigaciones, traje la experiencia de lo que es el aprendizaje basado en problemas, en la formación de profesionales de la salud. Aquí están todas las personas participantes. De esta investigación quedaron 2 libros publicados y un artículo de revista. Participaron profesores y estudiantes de medicina, enfermería, odontología, nutrición, bacteriología y profesores de educación. Una experiencia supremamente importante y novedosa que trascendió. Y un proyecto de investigación que desarrollamos con las profesionales de enfermería del Hospital San Juan de Dios sobre las necesidades del cuidado de enfermería, criterios para definir requerimientos de personal, que surgió en un artículo de revista. En esto participaron las profesionales de enfermería, pero también los estudiantes del último nivel de enfermería. Bueno, otros resultados del proyecto son importantes: las acciones administrativas y de gestión del proyecto, la gestión de la infraestructura física y tecnológica, el transporte, el sistema de información y de comunicación. Y un asunto muy importante que lo planteaba en el ideario único, que hubiera
en participación e interacción con los otros proyectos, los seminarios internacionales para capacitación, socialización de los avances de cada proyecto, permitieron el enriquecimiento y afianzamiento de los diferentes proyectos, intercambio de experiencias en lugares de los seminarios, que recordamos en Brasil se fue a Sao Paulo, Brasilia, Londrina, Salvador Bahía. En Chile, en Temuco, México, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Colombia, se hicieron en el Carmen de Viboral, en el recinto Quilama y en Cali. Y la cualificación de personas del exterior. De pronto, el doctor Luis Javier se acuerda de algún otro país donde hubiéramos estado, pero recordamos esto cuando organizamos esta presentación. Otro resultado, logros en los participantes de UNI, entre todos ellos, el reconocimiento de la importancia del trabajo interdisciplinario. Otro asunto supremamente importante, la necesidad de conocer el contexto social, económico y político para comprender las respuestas de las personas de salud. Es decir, la importancia de los determinantes sociales en salud para tener un mejor acercamiento a las personas al analizar la situación de salud y a los grupos de la comunidad. El respeto por la comunidad es un asunto supremamente importante como un actor fundamental en los diferentes procesos que intervienen en la formación. El conocimiento y los saberes que construyen las comunidades, que también enriquecen a la universidad. La universidad no es la única que produce conocimiento. El sector salud produce conocimiento en sus ejecutorias, lo mismo que la comunidad. El asumir la comunidad como sujeto y el que los profesionales, los distintos profesionales reconocieran el perfil profesional de los otros, ayuda también para su posterior ejercicio profesional. El proyecto UNI Río Negro, por su experiencia y desarrollo, constituyó la semilla sede de la Universidad de Antioquia en el Oriente Antioqueño. La experiencia de UNI fue tenida en cuenta en la reforma del programa de medicina de la Universidad de Antioquia con su modelo pedagógico de la ABP. La experiencia del proyecto UNI también orientó en buena medida la evaluación del currículo del programa de enfermería, que se hizo una investigación, y el programa de medicina de la Universidad de San Martín, dirigido por el doctor Luis Javier, de Medellín, incorporó todo el ideario UNI en su modelo pedagógico con las metodologías y experiencias de aprendizaje. Y un asunto muy importante es el sentido de pertenencia de todas las personas que trabajamos en UNI, que nos llevamos la impronta de este proyecto siempre en el alma y en todas nuestras ejecutorias. Nos hemos reunido recientemente, el año pasado tuvimos una reunión y este año tuvimos también otra reunión donde compartimos pues experiencias. Esto pues quería compartirles. Lo de las publicaciones pues son demasiadas, pero tenemos publicaciones del proyecto UNI y otros proyectos UNIQUELO donde hay experiencias del programa UNI de la universidad. Tenemos pues varias publicaciones. Lo importante que tenemos, se elaboraron numerosas publicaciones. Algunas como impresos académicos, lo que ahora se denomina literatura gris y que están en los repositorios institucionales. Pero la de nosotros no está en los repositorios porque sí eran impresos. Se elaboraron boletines, cartillas, manuales de convivencia, educación para las publicaciones científicas también, capítulos de libros, artículos de revistas, científicos, todo. Son muchos. No, aquí está pues toda la literatura que hay, pues la idea no es leer cada una de ellas, es numerosa la bibliografía y posiblemente nos queda faltando alguno, pero la idea es que vean que sí está socializada la experiencia UNI. Eso es lo que teníamos para compartirles y muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Un saludo, Rafael Tuesca, desde la Universidad del Norte, aquí desde la plazoleta. Agradecimiento muy especial al doctor Luis Javier Giraldo por su presentación, el énfasis del ideario UNI, y muy especialmente a la doctora Clara Inés Giraldo, su presentación, ponernos a nosotros en bastardillas en la experiencia de UNI Barranquilla, que para nosotros desde el Caribe significó mucho, y este proceso amarrado al ideario, que muy bien lo han planteado ustedes, la cabeza principal fue el doctor Rodrigo Barceló, que ya hoy no nos acompaña. Hay que dar una referencia que nuestro entendimiento de este proyecto se debió a que la experiencia que tenía Kelos con financiar otros proyectos eran acciones muy sustanciales, y lo que ella quería dejar era proyectos semilla. Entonces pienso que esto orientaría un poco con algunas preguntas que están en el chat, y yo quiero pedir de forma muy breve, me acompañan dos compañeras de trabajo que son la doctora Annalise, es magíster en desarrollo de familias, especialista en salud familiar, actualmente es la directora académica de la División Salud,
que nos haga un pequeño brevario de ella como fruto de la semilla de Proyecto UNI, porque nosotros arrancamos en el año de 1994. Estuvimos financiados por 12 años, pero tenemos dos fases. La primera fase fue con financiamiento por la Fundación Kelo y la segunda fase fue por un acompañamiento. Adelante, doctora. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Cuando uno escucha al doctor Luis Javier, a los compañeros que han conversado, le da una mucha nostalgia, porque como bien lo menciona el doctor Tuescas, en el año 94-95 yo había terminado mi año rural y me vinculé como médica en un hospital de primer nivel, y era el momento en que en Barranquilla se estaban consolidando la estrategia de los silos, los sistemas locales de salud, y la ciudad estaba dividida en localidades que luego pues han sido denominados silos. Y yo estuve ubicada en el silo del suroccidente, donde estaba como médica general a cargo de unos programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y cuando llega el proyecto UNI con el doctor Rodrigo Barceló, como bien mencionaba el doctor Tuescas, liderando pues el equipo, y la Universidad del Norte. Yo no soy egresada de pregrado de la Universidad del Norte, y sin embargo llega ese proyecto a fortalecernos a nosotros como prestadores de servicios de salud. Nos capacitaron para que fortaleciéramos los programas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. También recuerdo que fortalecieron mucho el tema de silos, porque ese hospital donde yo estaba trabajando, en el hospital local La Manga, tenía alrededor de 10 puestos de salud que dependían de ese centro. Y bueno, desde ahí se coordinaba, se organizó un comité de vigilancia epidemiológica. Además, se capacitaron a personas de la comunidad en temas de salud, y fueron luego certificadas como promotoras de salud, y también pues apoyaban en esos procesos. Así que, bueno, de manera breve, para darle la posibilidad que participe mi otra compañera, desde los servicios nosotras fuimos fortalecidas y trabajábamos en articulación con la academia. También recibíamos estudiantes de medicina y de enfermería, que en ese momento los programas se fortalecieron más con escenarios de primer nivel de atención y comunitarios, y trabajábamos también de la mano con madres comunitarias del bienestar familiar, así que fue una experiencia bien bonita. Y luego, bueno, me fui a raíz de UNI, tuve la posibilidad de hacer la formación en salud familiar. También hubo compañeras que se formaron en epidemiología como especialización, y ahí pues seguimos fortaleciendo, y ahora pues estoy como directora académica de la universidad en la División Ciencias de la Salud, así que un camino súper lindo, y el gusto por los proyectos comunitarios pues ha seguido, y ahora pues estoy en otros escenarios con comunidades indígenas, con población migrante, pero bueno, siempre con ese ideario ahí en el corazón. Muchas gracias por el espacio, doctor, muy amable. Gracias, Ana Liliana. Ahora quiero dar el paso a la doctora Eloína Gonaga. Ella es médica de esta universidad con especialización en epidemiología, magíster en epidemiología de esta universidad. Ella ha tenido el cargo de ser la jefa de la Oficina de Salud Ambiental y posterior en el distrito de Barranquilla durante 2 temporadas de gobierno de Alma Solano, y posteriormente pasó a la Subsecretaría de Salud Pública del Departamento del Atlántico, también con acompañamiento de Alma Solano, y Eloína ha sido un capital semilla de todo este proceso. Adelante, Eloína. Muchas gracias por la invitación. Como decía el doctor Tuesca, pues yo también participé en la experiencia de Proyecto UNI desde el Hospital La Manga, que era un hospital de primer nivel, donde yo me desempeñaba en el momento de implementación del proyecto. El enfoque que voy a hablar es acerca de cómo el Proyecto UNI fortaleció el proceso de vigilancia epidemiológica comunitaria en el marco de la atención primaria en salud. Como ya han mencionado el asistente doctor Tuesca, otros compañeros, contábamos con 3 actores claves que debían tener participación, como eran la comunidad, la academia y los servicios de salud. Entre las claves del proceso, entonces, tenemos
que fue muy importante desde el proyecto reconocer la importancia que existía en el proceso complementario de la vigilancia activa y la vigilancia pasiva. O sea, reconocer que eso era importante fue clave para los logros obtenidos. Entre los logros obtenidos tenemos que existían espacios de análisis y discusión de la situación epidemiológica local con participación de los tres actores. Igualmente se hace una socialización periódica y regular del comportamiento de los eventos de notificación obligatoria. De esta forma, miembros de los tres componentes estaban involucrados y actualizados permanentemente de lo que estaba ocurriendo. Y el otro punto a resaltar en los logros es la capacitación a la comunidad, en la cual pues resalto que se identificaron cuadros sindrómicos, es decir, ellos se entrenaron en la identificación de grupos de enfermedades, por ejemplo, enfermedades febriles exantemáticas, enfermedades febriles que cursaban con ictericia, etcétera, para que de una forma sencilla ellos pudieran identificar las enfermedades más frecuentes en la comunidad. También se hizo la implementación de unos instrumentos sencillos y amigables, como fue una boleta de remisión y un formato de consolidado de información mensual. Se trabajó también en la capacitación del talento humano de los servicios. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran sintonizados con las remisiones que debían llegar de los líderes comunitarios. Y de esta forma ellos fueran receptivos y el líder viera que su trabajo sí tenía resultado y que era acogido en la institución de salud. La comunidad como tal entonces participó en la identificación, reporte y seguimiento de los casos. Ellos también trabajaron en la construcción de mapas de riesgo de sus barrios, que los hacían con su propia percepción de cuáles eran los problemas de salud y las zonas geográficas de mayor riesgo. Y esto les permitía participar también en la priorización de los problemas y en el diseño de estrategias de intervención. Entre los resultados a resaltar tenemos que se logró una visión amplia y completa de la situación epidemiológica del área, que se podía hacer un control oportuno de los factores de riesgo identificados e igualmente que se podía hacer un control a tiempo de posibles brotes o epidemias de acuerdo a los problemas de salud pública relevantes en la comunidad. E igualmente el empoderamiento de la comunidad en el abordaje de sus problemáticas más frecuentes. Resalto que entre las enfermedades más frecuentes teníamos el dengue, la tuberculosis, infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, infecciones de piel, que formaban parte del perfil epidemiológico del área. Con esto pues logramos un control de estas enfermedades involucrando de forma activa la comunidad, tanto en las acciones de vigilancia como de toma de decisión. Muchas gracias. Gracias, doctora Eloína, por su presentación. Dentro del chat hay una serie de preguntas y una de ellas sería como, ¿cuál es la mirada que se tiene de por qué se descontinuaron estos programas, la financiación? ¿Qué factores han podido influir en la pérdida de la sostenibilidad de la estrategia? Posteriormente, si este programa UNI permitió ser un insumo, un capital semilla para la Ley 100 del 93. Y luego nos preguntan sobre el abordaje de la parte intercultural desde la atención primaria y cómo esto se pudo visionar. Y luego, la mirada como de la APS, en qué estaba, en un nivel estático, en niveles estratégicos. Creo que, y finalmente a lo que ya había respondido la doctora Clarinés era si había personal médico o trabajador de la salud que estuviera formado y que estaba en el trabajo con la atención primaria. Antes de darle el micrófono a los panelistas y posteriormente al doctor Eduardo Guerrero,
desde mi punto de vista, el problema de la financiación, realmente, como les decía, fue un capital semilla. La sostenibilidad tenía que depender más de los arreglos gubernamentales de los territorios. Y el enfoque de la atención primaria, estábamos pasando por un proceso de... La mirada de la APS se veía como para la gente pobre. Entonces, realmente era como lo que tenía que hacer los servicios de salud. Y realmente no estaban involucrados otros actores. Entonces, esa es mi mirada, la percepción que nosotros tuvimos en ese momento. Y yo dejo micrófono para que la doctora Clarinet y el doctor Luis Javier nos comenten cuál es su mirada, y posteriormente el doctor Luis Eduardo Guerrero lo dejo en el cierre de esta excelente presentación. Adelante. Muchas gracias por las preguntas y las observaciones que han presentado en el chat y en las preguntas. Voy a ver si soy capaz de recoger las preguntas y dar la respuesta. Primero que todo, desde el punto de vista de financiación, aquí hay un problema muy grave, y es, obviamente, este programa tuvo una buena financiación de la Fundación Kellogg. Desafortunadamente, la financiación se dio hasta el año 2000, producto de un cambio de política de la Fundación Kellogg a nivel de los Estados Unidos. Ellos decidieron que la financiación de proyectos debiera ser más para los Estados Unidos que para Latinoamérica, y prácticamente acabaron, diría yo, con las oficinas que tenía la Kellogg en México, en República Dominicana y en Brasil. Y el eje de todo estaba fundamentalmente en Sao Paulo con el doctor Marcos Kisil y el doctor Tancredi, y paulatinamente se fueron reduciendo estas oficinas a su mínima expresión y la financiación misma para los proyectos. Y por la envergadura del proyecto, pues no es fácil que o la universidad o el municipio acojan el desarrollo mismo del proyecto. Y yo diría que los proyectos, y lo diría a todo nivel de todos los proyectos que estuvo financiando la Kellogg, pues se fueron muriendo paulatinamente desde el punto de vista de su desarrollo. Sin embargo, yo creo que quedó claro en lo que la doctora Clara presentó en las realizaciones, y yo diría que en esto fue fundamental que, en el caso nuestro del proyecto Uni-Río Negro, la Universidad de Antioquia como tal, no en toda la dimensión que tenía durante el desarrollo del proyecto, y puso en función y hizo operativa muchas, diríamos, de la filosofía del proyecto desde el punto de vista de la transformación, desde el punto de vista de formar profesionales de la salud con una visión diferente, de romper con esa formación hospitalocéntrica, de considerar de que habían otros escenarios de aprendizaje diferentes al hospital de alta complejidad para la formación del talento humano en salud. Yo pienso que ese es un aspecto fundamental. Segundo, lo que mencionó también Clarita, que muchos de los procesos de transformación curricular que hicieron los programas del área de la salud. Y en esto pienso que tuvieron un papel muy importante: nutrición, enfermería, medicina, odontología, tuvieron como base de esa transformación curricular lo que desarrolló el programa 1. Perdón. Adicionalmente, yo creo que el programa UNI a nivel de Río Negro fue la base de lo que hoy constituye la sede regional de la Universidad de Antioquia. Como lo dijo Clara ahora, empezamos inicialmente desarrollando el programa de especialización en administración de servicios de salud por la parte de la Facultad Nacional de Salud Pública, y empezamos a hacer la admisión de estudiantes de la universidad directamente en Río Negro. Y hoy hay una sede que maneja varios programas académicos y que, entiendo yo, tiene en este momento más de 5.000 estudiantes. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de esa proyección de la universidad y el caso
de la Universidad de Antioquia ha tenido continuidad el programa. En segundo lugar, eh, me perdonan hacer esta mención, pero en el año 2000 surgió una nueva facultad de medicina en Medellín, en cabeza de la Fundación Universitaria San Martínez, en la sede de Sabaneta. Y prácticamente yo diría que todo el ideario único, desde el punto de vista de la formación de profesionales de la salud con enfoque familiar y comunitario, con participación de comunidad, se desarrolló en este programa de medicina y con una, pienso, con una cosa muy, programa que se hizo exitoso por su enfoque familiar. Creo que fue la primera facultad de medicina en este país que tuvo líderes comunitarios dentro de la nómina de la facultad. Había líderes porque eran los que hacían el enlace de la universidad o de la facultad con el municipio de Sabaneta. Se desarrolló todo el sistema local de salud de Sabaneta, el cambio en la administración municipal. Los estudiantes, cada estudiante eh, a nivel individual era responsable de la salud de la familia, de la salud de esa familia, y por cohorte se ubicaban espacios geográficos. El trabajo comunitario y familiar se desarrollaba desde el primer semestre hasta el último semestre de la carrera. No eran actividades aisladas. Yo diría que se desarrolló en toda su dimensión el ideario único. Aparte que, como lo mencionó Clara, muchos del personal que tenía UNI en el municipio de Río Negro se convirtió en docentes de la Facultad de Medicina de la sede de Sabaneta. Y yo creo que a muchos, y yo ahora veía al doctor Jorge Bilbao dentro de los que estaban presentes, tienen conocimiento de todo lo que fue la experiencia de la Fundación Universitaria San Martín en la sede de Sabaneta. Entonces yo creo que desde el punto de vista académico tenemos esto. Viene una parte que es la parte de los servicios de salud. Yo creo que nosotros en Río Negro, desde el punto de vista del desarrollo del sistema local de salud, y todo lo que fue el auge inicial con base en la Ley 100, porque prácticamente durante el desarrollo del programa UNI nos tocó toda la implementación de la Ley 100 y nosotros tuvimos un apoyo muy importante del doctor Juan Luis Londoño. De hecho, como lo mencioné ahora, nosotros invitamos en una ocasión al doctor Juan Luis Londoño a presentar todo lo que era el programa UNI. Estuvo en la sede todo un día y ante lo que él vio, él dijo que él tenía una cosa en la cabeza y era el desarrollar las empresas solidarias de salud. Entonces le dijimos nosotros aquí tenemos toda la infraestructura, tenemos la comunidad participando, la comunidad protagónica, la comunidad gestora en salud, denos el apoyo y aquí montamos empresa, la primera empresa solidaria de salud, Corsalud se llamaba. Entonces, realmente yo diría que se dieron cosas y apoyos del ministerio. Y en eso hago énfasis en una pregunta que Astrid Vallejo creo que está presente, hablaba de que todo este del diario UNI, todo este desarrollo del diario UNI tenía que ver con la actual reforma al sistema de salud que cayó. Y yo le quiero decir a Astrid con mucho pesar que me ofrecí al ministerio, al viceministerio, que utilizaran la experiencia UNI Río Negro para capacitar, para hacer visible lo que podía hacer la atención primaria en salud desde una comunidad, desde una universidad, desde una comunidad, pero como dicen por ahí, pues uno no es político, uno simplemente es un académico, un técnico. En ningún momento nos pararon bolas para, para poner en conocimiento del ministerio esta experiencia única. Pero a nivel del municipio de Río Negro, nosotros tuvimos dos alcaldes que apoyaron mucho el desarrollo del proyecto. Pero ya en los últimos años, desafortunadamente, los alcaldes que llegaron, los directores locales de salud, pues no fueron tan impulsores. Yo mencionaba ahora que Río Negro ha tenido dos alcaldes que tuvieron su origen en el programa UNI, pero la politiquería muy propia de un municipio como
como son nuestros municipios, pues paulatinamente fueron acabando todo esto que, todo esto que tenía el programa UNI, todo lo fueron acabando y uno ve con mucha, con mucha tristeza, uno ve que algunos de los puestos de salud que teníamos en las veredas hoy no están siendo utilizados, acabaron con muchos de los equipos comunitarios, etcétera. Es algo pues realmente muy triste dentro de eso. Y yo diría que hoy no está todo ese desarrollo y toda esa experiencia que tuvo el programa UNI para, para su desarrollo. Entonces, ahí es una prueba. Pero desde el punto de vista de la comunidad, sí se sigue teniendo, ha tenido un gran desarrollo la comunidad, sigue siendo, sigue siendo muy protagónica, muy participativa. Eso ha sido, pues, realmente muy, muy importante el aspecto de la comunidad. Yo creo que hay un punto de una inquietud que se presentaba desde el punto de vista evaluación. Nosotros diríamos que el programa tenía tres componentes: universidad, dirección local de salud y comunidad. Pero un cuarto componente con el mismo valor, con la misma dinámica, fue la evaluación. Nosotros prácticamente lo volvimos un cuarto componente y la evaluación fue no al final a partir de cierto momento, sino que la evaluación hizo parte del desarrollo del proyecto en todo momento, desde el inicio prácticamente del proyecto y como parte del equipo gestor y que desarrolló el proyecto. La evaluación hizo parte de todas las reuniones del comité de dirección, eh, todo la evaluadora principal, que era Clara Inés, estaba dentro del proyecto. Entonces, todo el proyecto fue un proceso dinámico, permanente, constante, y, y no fue evaluar momentos aislados, sino que la evaluación era un continuo en el desarrollo mismo del proyecto y un retroalimentador permanente de los, de cada uno de los procesos que tenía el proyecto. Yo creo que en el país, con mucho respeto, no se había desarrollado una experiencia de este tipo y con los logros que se tuvieron en el tiempo dentro del desarrollo pues, de la atención primaria en salud. Y como digo yo, finalmente, miren, yo soy médico, mi formación inicial fue cirugía, yo soy cirujano desde el punto de vista de especialidad, pero estuve en UNI y yo soy, como decía el doctor Marcos Kisil, un cirujano diferente, un cirujano con unas características muy distintas y yo creo que todo esto fue un logro del programa UNI, de lo que uno interiorizó este proyecto y soy un convencido de la opción que significa y de la transformación que puede tener los sistemas de salud a partir de esa articulación entre universidad, administración pública y comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Javier, por su presentación, las respuestas. En aras del tiempo y ya de la hora, yo quiero pasar al doctor Juan Eduardo Guerrero. Agradecemos la participación, gente que nos visitó desde otros sitios del continente, presente en esta conferencia. También queremos comentarles que esta grabación va a quedar disponible en el canal del voluntariado y agradecemos la participación. De mi parte, buenas noches de Barranquilla. Doctor Juan Eduardo, es suyo el micrófono. Rafael, muchísimas gracias. Gracias por la introducción y bueno, en primer lugar, quiero en nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública y del mismo grupo de voluntariado de atención primaria en salud, darles mis agradecimientos especiales a los invitados que hemos tenido en el día de hoy, al doctor Luis Javier Giraldo, a la doctora Clara Inés Giraldo, al grupo de Uninorte que tuvo Rafael la bondad
de presentarnos y hacernos ver sus testimonios desde su punto de vista y su experiencia en Uninorte, y decirles que para nosotros es muy grato escucharles cuando hemos programado en este semestre las actividades de atención primaria en salud. El grupo de universidades que organiza esto, desde el voluntariado de atención primaria en salud, nos hacíamos las preguntas. Muchas personas dicen, ¿cómo hacer atención primaria en Colombia? Para muchos interlocutores en el país también se dice que no es posible avanzar con la atención primaria en salud, que no hay financiamiento, que no hay gente formada, que no existen las condiciones para extender la atención primaria en salud, etcétera, etcétera. Y entonces nos dimos a la tarea de que era necesario, bueno, veamos una experiencia internacional. Y invitamos una experiencia internacional de Chile con redes integradas de servicios de salud, atención primaria en salud, de cómo otros países han abordado esto y cómo lo están haciendo y han logrado resultados, digamos, importantes. Chile es uno de esos países, pero existen otros, Costa Rica, Uruguay, que de una u otra forma, misma Cuba, que de una u otra forma, digamos, han avanzado en forma importante con la experiencia de atención primaria en salud. Y nos preguntamos también desde las secretarías de salud qué es lo que hay en este momento con relación a la atención primaria en salud, y invitamos a la Secretaría de Salud de Manizales, que fue el diálogo, el conversatorio previo, y a partir de eso, conversando cómo seguir en esto, le agradezco muchísimo a la profe Ana Cecilia Ortiz porque decíamos, es muy importante tener remembranzas. Y por eso, en alguna forma, quiero decirle al doctor Luis Javier y a todo el grupo que ha estado en el día de hoy, que esta remembranza del proyecto UNE para nosotros es muy valiosa, es muy importante. Hay un acervo intelectual, un acervo de experiencia, un acervo bibliográfico, un acervo de que es posible transformar las instituciones de salud con un enfoque territorial, en ese tiempo llamados sistemas locales de salud, pero con un enfoque territorial y con algo muy interesante, la universidad participando. Aquí hay unos actores, ustedes han sido muy especiales en insistir, aquí hay tres actores, la universidad, las comunidades, la sociedad civil y, lógicamente, la autoridad, la Secretaría de Salud. Esos tres actores tienen que conversar y poder confluir para poder lograr propuestas de ese tipo. Y ustedes tuvieron esa experiencia y admiramos muchísimo y creemos en los productos que ustedes han planteado de evaluación. Hay muchas cosas que se han derivado desde su experiencia de 1991 hasta la fecha, que ya han sido mencionadas y yo no las voy a repetir, que son experiencias tangibles e importantes, y casi que yo le diría a las nuevas generaciones, esto nosotros cuando tenemos 200 personas o 210 personas escuchando este tipo de diferentes partes de la región de las Américas, pero muy especialmente de Colombia, y personas que están interesadas en este tema, de decirles, Colombia tiene un acervo de experiencia muy importante que es muy interesante que lo sigamos y lo tengamos en cuenta, y yo les diría, los queremos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la Asociación Colombiana de Salud Pública, en su última documento en el año 2022, elaboró un capítulo especial sobre el rol de las universidades en la atención primaria en salud. Y estamos en este momento en un proceso donde queremos llamar a las universidades a través de la Alianza Académica Nacional, a través de los esfuerzos que estamos haciendo, para que la Alianza Académica pueda unir esfuerzos de este tipo donde la universidad juega un rol. Las universidades tenemos un rol, las universidades participan en un proceso, y por lo tanto es importante tenerlo en este momento como uno de los pilares de la transformación, como uno de los pilares de cambio. Y no tenemos la menor duda de que la autoridad sanitaria que se ha transformado en los últimos 20, 30 años es importante, la autoridad sanitaria, y por eso se ha hecho una medición de funciones esenciales de salud pública, tratando de recordar que es importante que la autoridad sanitaria entre a gobernar el territorio, entre a participar y pueda desprenderse de muchas dificultades que se mencionan como la politiquería y muchísimas otras cosas, pero es importante fortalecer la gobernanza en los territorios para poder actuar. Y sin ninguna duda, las comunidades siguen siendo, que tienen acervo cultural, que tienen las necesidades específicas para poder trabajar. Entonces, esas tres fuerzas, la academia,
la autoridad sanitaria y las comunidades pueden reencontrarse y en alguna forma la Asociación Colombiana de Salud Pública, junto con las organizaciones que hemos venido agrupando a través de la Alianza Académica Nacional, nos permite avanzar en ese sentido. Y hemos hecho una alianza con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que en los próximos meses estaremos trabajando con ellos y las diferentes universidades para apoyar a los territorios. A mí me ha encantado muchísimo escucharles ustedes decir escuelas de líderes, y de esos líderes aparecieron tales y tales personas que han sido esto y esto y esto y esto. Pues bueno, es posible recuperar, estamos hablando de territorio escuela, estamos hablando de recuperar esas ideas de formación de escuela de líderes, formación de equipos interdisciplinarios, trabajo intersectorial, muchas cosas de ese tipo. Ese acervo Colombia lo tiene y yo diría muchísimas gracias. Esto ha sido un momento muy especial de remembranza. Es decirle, doctor Javier, en cabeza suya y a todo el equipo que está aquí presente del Grupo UNE, yo sé que también que el Valle del Cauca lo hubiéramos podido también invitar, pero me parece que Colombia tiene, y eso es lo que yo quiero significar como Asociación Colombiana de Salud Pública, Colombia tiene un grupo de personas muy importantes, muy valiosas, que debemos unirnos y debemos establecer una serie de propuestas que nos permitan mostrar cómo el río corre por la pradera, cómo el río corre en sus cañadas, cómo el agua corre y tiene una vertiente muy especial que está presente y que es posible que la academia pueda recopilar eso y llevarlo a las nuevas generaciones, a los nuevos docentes, a los nuevos estudiantes. Me encantó muchísimo ver las cifras de ustedes, mostraban la cantidad de estudiantes que pasaron por el proyecto UNI, la cantidad de estudiantes es maravillosa y es posible porque es una cuestión de economía de escala. Una buena parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia estuvieron presentes en ese proceso y uno diría, ¿cómo sería la fuerza de las universidades si sus estudiantes pudieran estar en centros comunitarios trabajando en la forma como se hizo en los años 90 y a comienzos del siglo XXI? Entonces, importante tenerlo en cuenta y ver si con la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Asociación Colombiana de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud, podemos hacer una reconstrucción de estos saberes e inyectar esperanza, porque un poco lo que queremos también tener en estos momentos de alta incertidumbre es de que haya esperanza, que se puede generar confianza, que es posible avanzar y que necesitamos esas nuevas escuelas de líderes y de generaciones que puedan recrear lo que hemos hecho en el caso específico de Colombia con la atención primaria en salud de Moque. Muchísimas gracias y creo que tenemos una oportunidad muy especial. Les vamos a estar molestando para que ustedes sean parte de los grupos que nos puedan ayudar a que esas generaciones que hoy han estado aquí escribiendo, veíamos un grupo del Cauca, ¿cómo hago para que me ayuden a tal cosa? Y así hay muchas preguntas. Pues eso es cómo hago, hay respuestas de una experiencia y lógicamente han cambiado muchísimas cosas, ha cambiado el tema del financiamiento. El financiamiento de este proyecto fue Kelo, ya el profesor Giraldo lo explicó qué pasó con eso, pero hoy Colombia tiene un financiamiento muy especial que incluso requiere de una reformulación para que se puedan dedicar recursos a la atención primaria en la forma que amerita la atención primaria en nuestro país y realmente se pueda hacer una reconstrucción de la parte financiera para garantizar que los talento humano para la infraestructura, para todo, pueda reverdecer con un enfoque de un modelo, digamos, diferente, que es posible que pueda salir adelante. De modo que muchísimas gracias y agradecemos a todos los 200 personas y casi como 500 personas que fueron, 600 personas que se inscribieron. Sabemos que después ven la grabación y ese es nuestro rol. Queremos a través de este conversatorio y agradecerle mucho a la profe María del Pilar Cerezo, de nuevo a la profe Ana Cecilia y a todo el grupo de universidades que hace parte de este grupo, que sigamos en esta labor pedagógica para mostrarle a las nuevas generaciones de que esto se está haciendo en otros lugares, que se ha hecho previamente, que hay cómo claramente especificados de cómo hacerlo y que con la coyuntura actual podemos reverdecer, podemos reordenar un trabajo interesante a través de lo que hoy estamos llamando territorio escuela, donde la academia tiene muchísimo que hacer y mucho que aportar. Muchísimas gracias y una feliz noche.